Noches, ¿qué tal? Tal como les prometí, ahora vamos a hacer un vivo, el primer vivo de una saga de videos por Instagram, que después voy a subir en YouTube, sobre la familia de los Windsor, que es la familia que gobierna Inglaterra más o menos desde el año 1200, o 1000 probablemente, dependiendo qué monarquía contamos. Bueno, antes de empezar, me llamo Mercedes Colombre, soy periodista, soy solamente una aficionada a la historia, no soy profesora, no soy historiadora, no tengo ningún doctorado, ningún máster en historia, solamente me encanta, he ido a algunas clases del posgrado de historia de la Universidad de Itela, mientras hacía el posgrado en periodismo, pero bueno, lo mío es puramente amateur. Siempre recuerden ir a los libros, ir a los autores clásicos, que ahí está todo. Así que bueno, arrancamos con la familia Windsor. Para los que no tienen ganas de ver muchos videos y de pasar mucho rato estudiando, hay un montón de series donde pueden aprender de la familia. Número uno, The Crown. Después hay un documental que se llama Los Windsor, la verdadera historia, que está a veces en Netflix, que cuenta la historia de toda la dinastía desde 1917. También, por supuesto, hay series que se remontan a más atrás. Los Tudor, por ejemplo, los Tudor son antepasados de los Windsor. La serie también está colgada en algunas plataformas. Sin dudas, un must es The Last Kingdom, que cuenta la prehistoria de la monarquía inglesa, cuando eran varios reinos sajones divididos. De esos reyes también desciende la monarquía actual, ¿no? De Alfredo el Grande y todo lo anterior a Alfredo el Grande, cuando eran provincias con reyes que se terminan uniendo. Y bueno, por supuesto, la serie sobre la reina María Estuardo, que también está en Netflix, toda la saga sobre la reina Isabel I de Inglaterra, que también están en Netflix y en las plataformas. Todos esos personajes pertenecen a una larga línea familiar, con algunas variaciones que se va sucediendo en el trono de Inglaterra. Son más o menos 5 o 6 familias, pero están todas enlazadas entre sí, de origen inglés, escocés y alemán respectivamente, pero bueno, básicamente una dinastía de más de 1000 años de duración. Bueno, yendo al grano. Esta serie de videos que va a ser todos los jueves por Instagram y voy a subir después a YouTube es sobre la casa de Windsor, que es la casa que gobierna actualmente Inglaterra. Se llama así por el castillo de Windsor. Su verdadero apellido en realidad es un apellido alemán indescifrable, porque sería el apellido del rey actual sería Glücksburg, Battenberg, Sajonia, Coburgo, Gotha. Ese es el verdadero apellido de Carlos. Obviamente un montón de principados alemanes y daneses que no a nadie le interesan, sobre todo en Inglaterra, así que Windsor es el nombre que tienen desde 1917. Bien, el capítulo de hoy se dedicará a Carlos III. Carlos III es el rey actual de Inglaterra, hijo de la reina Isabel, segunda la monarca del reinado más largo de la historia de Inglaterra, superando a todos los reyes anteriores, especialmente a las reinas. Las reinas inglesas siempre han sido muy longevas, ¿no? Número uno, Carlos. Carlos se llama Carlos Felipe Arturo Jorge Windsor, ¿no? Windsor es el apellido de fantasía que elige la familia en 1917 para no poner todos esos nombres alemanes innombrables. Alemania era enemigo de Inglaterra en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, con lo cual tener un apellido alemán no era exactamente un acto muy marketinero. Así que por eso en 1917 la familia se pasa a llamar Windsor, ¿no? Bueno, Carlos nace ya en 1948 como hijo de la heredera del trono. O sea, Carlos de entrada, a diferencia de los otros antepasados, sus tres predecesores en el reinado eran personas que no estaban pensadas para ser los herederos del trono. Carlos ya nace con el papel en la cabeza, se elige su nombre muy cuidadosamente. La opción clásica hubiera sido Jorge, para continuar con los Jorges de la familia. Jorge V, Jorge VI, gente seria, comprometida de familia, no mujeriegos. Pero se le pone Carlos. ¿Qué hay detrás del nombre de Carlos? Y no voy a tratar de no extenderme mucho, me gusta mucho hablar, como se dan cuenta. No me quiero ir mucho con el tema del nombre, ¿no? Carlos es el nombre de los Estuardo, que es la dinastía escocesa que gobernaba Inglaterra, antecesora, anterior a la familia de Carlos, ¿no? Que son alemanes. En ese momento estaba un poco discutida la legitimidad de el trono por la renuncia del tío de la reina Isabel. Podría ser que le hayan puesto Carlos como un guiño a los ancestros de Estuardo, que eran de mucho tiempo atrás, y de alguna manera era como decir,
a pesar de algunos temas de sucesión, nosotros descendemos de los Estuardo, ¿no? Por otro lado es raro porque los Estuardo no son exactamente reyes muy exitosos en la historia de Inglaterra y de hecho los dos Carlos anteriores, un Carlos I es el único rey decapitado en la historia de Inglaterra en la Revolución Gloriosa y el otro, Carlos II, termina destronado, ¿no? En ese sentido es rara la elección de Carlos, pero bueno, pienso que capaz que es un guiño a los Estuardo y a la abuela de la reina, a la madre de la reina, perdón, a la abuela de Carlos, la reina madre, la viejita esa tan simpática que estaba en todos los actos, que era de origen escocés. Podría venir por ahí. Felipe es por su papá, Felipe de Edimburgo, cuyo verdadero nombre es Felipe de Glücksburg, un príncipe griego que toma el apellido Battenberg cuando se va a vivir a Inglaterra porque queda huérfano y es rebautizado Felipe de Edimburgo, ¿no? Bueno, Felipe. Arturo es por el rey Arturo, uno de los primeros reyes de la dinastía y un héroe universalmente amado en Inglaterra, no despierta controversias, listo. Arturo es un buen nombre para un hijo. De hecho, Arturo también se llama el príncipe Guillermo. Jorge es por el padre de la reina Isabel y el idolatrado y adorado Jorge VI, el personaje de la película, si recuerdan, de Colin Firth, que se llama El discurso del rey. Un rey muy amoroso, muy querido, muy dulce, muy malo para las relaciones públicas, pero un buen personaje. Y bueno, ese Jorge es un guiño a él, ¿no? Carlos, cuando asume el trono hace meses, podría haber tomado el Jorge por Jorge VII y llamarse Jorge VII. Es muy raro que se inclinen por Carlos cuando los dos Carlos anteriores han tenido un reinado espantoso. Pero por otro lado, Carlos llega al trono pasado los 70. Nos hubiéramos acostumbrado a Charles de toda la vida, empezar a decir George, es raro. Los casos anteriores de cambio de nombres, concretamente la reina Victoria o el mismo Jorge VI, el abuelo, o Jorge V o Eduardo VII, todos tenían apodos de familia, como Bertie o David o cosas del estilo. No, por ahí no se les llamaba con el nombre, tenían apodos familiares, entonces no era tan traumático. A Carlos todo el mundo lo conoce como Carlos, pasar a llamarse Jorge a los 70 y pico de años, por ahí en el mundo de hoy era problemático. Era más común antes que se cambien el nombre, ¿no? Era mucho más común eso hace 100 años que ahora, ¿no? Bien, los padrinos, obviamente, este chico ya se sabía que iba a ser heredero de Inglaterra, a diferencia de su mamá, de su papá y de su mamá, de su papá, de su abuelo y de su bisabuelo, ¿no? Que eran herederos accidentales. Entonces sus padrinos fueron gente importante de la época. Su abuelo Jorge VI, la reina María, su bisabuela, la princesa Margarita, su tía, la abuela del príncipe Felipe, o sea, su bisabuela Victoria de Hesse, que era la marquesa de Milford Haven, también un cambio de apellido a causa de la Primera Guerra. Esa es la persona que ha criado al príncipe Felipe, bueno, es una de las madrinas, el rey de Noruega, que era su primo, y el príncipe Jorge de Grecia, que era un príncipe octogenario muy querido en la familia, un personaje como muy característico, con un bigotón así gigante, que vivía ahí y era muy querido y por eso lo ponen de padrino del nuevo bebé, ¿no? Carlos nace en el palacio, en esa época todavía las mujeres de clase alta parían en la intimidad de su casa o en un palacio, por caso, con un partero, etcétera, o sea, no pasa por un hospital. El hospital es una tradición que se inicia recién con los hijos de Carlos. Bueno, ¿dónde crece Carlos? La verdad que en ese momento, cuando nace Carlos, Segunda Guerra Mundial, Inglaterra empobrecida, tenían cupones de racionamiento, había racionamiento en general, de energía, de todo. No era una época muy brillante. Los reyes de Inglaterra no tenían tanta fortuna personal, no por lo menos en ese momento el abuelo Jorge VI y la reina Isabel. ¿Qué pasaba? Jorge VI era el hijo segundón. El mayor se llamaba Eduardo VIII, se había casado con una norteamericana divorciada y había renunciado al trono. La mayor parte de la herencia siempre iba al hijo mayor. Entonces el que tenía la plata en realidad era el duque de Windsor o la herencia personal de la familia y digamos Jorge VI económicamente no tenía tanto. Tenían los bienes de la corona sí, pero no son de ellos, no pueden disponer libremente y las rentas de las propiedades de la corona solamente el 20% le llega a la familia. En ese momento además, después de la guerra, Inglaterra no estaba en un buen momento, tenía bastantes problemas de moneda y demás, con lo cual no nos imaginemos, o sea, cualquier familia de ricos americanos tenía muchísimo más plata que la familia de Carlos cuando era chico. Sí tenía un gran palacio, etcétera, pero no necesariamente esos palacios y ese dorado significa que tenían plata en cash, ¿no? Hay que tener claro eso. Entonces,
Carlos primero se cría, además los Windsor tienen fama de amarrete, eso hay que decirlo. Carlos se cría en Clarence House, que es una casa de una línea de casas que hay cerca de Hyde Park. Ahí hay una serie de casas que eran de los hijos del antiguo, un muy antiguo rey de Inglaterra, el que aparece en Bridgerton, ese. Está Clarence House, bueno, hay varios, digamos. Clarence era la casa de uno de los hijos del rey, eso es propiedad de la corona, va pasando de generación en generación. En un momento le toca a la princesa Isabel, que todavía no era reina, vivir ahí con su nuevo marido, el príncipe Felipe. Y Felipe se dedica a modernizar la casa al mango y ponerle los últimos implementos de tecnología. Ahí crece Carlos, ¿no? Ahora, en un momento su papá era marino, su mamá no era todavía heredera, no tenía funciones muchas en la corona, entonces el padre como marino lo mandan a una fortaleza inglesa en Malta, ¿no? Como marino común del llano, no como comandante de la marina ni comandante de la flota, no. Empleado de la marina, lo mandan a Malta. Entonces vivían en una casita en Malta que todavía está, que se llama Villa Guardiamangia, y es una casita encantadora con columnas tipo italiana, divina, chiquitita, ahora está bastante destruida, pero él pasaba bastante tiempo ahí. Otro tanto en su infancia lo pasaba en la casa de los abuelos, porque básicamente la princesa Isabel no era una princesa muy maternal, ninguna mujer de la familia Windsor es muy maternal, digamos, eso es un atributo que traen las mujeres de afuera, y ella no le daba mucho cariño a sus hijos, Felipe era mucho más cariñoso, y ella iba mucho a tours oficiales y a representar a su papá, que estaba un poco enfermo, y pasa los primeros años de Carlos de tour. De hecho, Carlos da sus primeros pasos con la niñera y con su abuela, y la primera palabra que dice no es mamá, sino nani, ¿no? Isabel es una figura muy ausente en la infancia de Carlos. Es una madre muy desapegada, poco cariñosa, fría, como era la reina Victoria, y eso le deja una marca indeleble a Carlos para toda su vida. La madre de él en la práctica era su abuela Isabel. Él pasaba mucho tiempo con Isabel. Él saca de la reina Isabel, de la reina madre, la escocesa, el amor por la pintura, el amor por los libros, por los pájaros, por la naturaleza, el amor por Escocia. Digamos, hay mucha más presencia de su abuela en la vida de Carlos que de su mamá, digamos, ¿no? Mucho más legado. Isabel, hay un video incluso famoso que en algún momento alguien ha rescatado, de la reina llegando de un tour de 9 meses por el extranjero, y baja a la estación de tren, está la madre con el hijito y la hijita, y los tiene así como para que ella venga y los abrace, y ella se queda conversando 4 horas con gente y ni va a abrazar a su hijo, ¿no? Bueno, eso es claramente la reina Isabel. Una de sus mejores amigas dijo, ella quiere más a sus perros que a sus hijos. Es un excelente retrato. Bien. Bien. Bueno, la madre de él fue la reina madre, reina Elizabeth Bowes-Lyon, que era una escocesa muy simpática, muy cálida, mucho más terrenal que los Windsor. ¿Quién era la figura paternal? Se preguntarán. Felipe un poco, pero Felipe no tenía simpatía con Carlos. Felipe era un tipo fuerte, deportista, competitivo, muy bromista, muy macho alfa, y Carlos era muy sensible, muy dado al artístico, muy dado a cavilar, a pensar, a reflexionar, a la filosofía, siempre estaba pensando y escudriñando las cosas. Su papá también era curioso, pero de un punto de vista por ahí más activo, ¿no? Carlos era más meditabundo y más soñador y melancólico, ¿no? Digamos que Felipe era muy el rey de la manada y el más popular del grupo, el más popular de la clase, y Carlos era más el chico tímido que se quedaba en un rincón. Felipe no toleraba esto, le parecía que Carlos era débil, y tenían choques permanentemente. ¿Quién termina ocupando la figura de padre en la vida de Carlos III? El tío Dicky, que es Louis Mountbatten. Louis Mountbatten es también quien había hecho de padre de Felipe. Hay un dato a tener en cuenta, ¿no? Acá. Isabel era una madre desamorada, ¿no? Los padres de Isabel eran muy afectuosos, muy amorosos. Ella no había crecido en un ambiente de ser heredera. Eso pasa mucho después. Entonces habían vivido una casa común, como burgueses, todo muy normal, ¿no? Isabela tenía una infancia muy linda. Felipe era hijo de un matrimonio totalmente desavenido, disfuncional. Llega en la vejez de la madre agarra un brote de misticismo, de esquizofrenia, la internan. Felipe ve cómo le internan a la madre, digamos. Es un desastre la infancia de Felipe. Entonces Felipe se recubre de una capa como de dureza para ocultar ese pasado vulnerable, y se vuelve un tipo duro, ¿no? Y como que él sobreactúa un poco la dureza. Entonces, Felipe no era por ahí la persona ideal para contener un tipo sensible, porque la vida lo había
matado a cachetazos y él se había hecho duro, ¿no? Con la muerte de su hermana, con la locura de su mamá, su padre se manda a mudar con un amante, él, su casa se desarma, él queda huérfano prácticamente a los 10 años, y Felipe, y lo mandan a vivir con la abuela, ¿no? Así a las trompadas, y Felipe se hace duro, se hace fuerte, y se hace, a pesar de eso, se vuelve el tipo más popular de la escuela, el mejor deportista. Entonces, él no puede entender cómo su hijo, que tenía todas las ventajas, y el padre y la madre, era debilucho, y él siempre dice que es un debilucho, ¿no? Entonces, Felipe eh, como que eyecta a Carlos y al mismo tiempo Felipe, él había sido un hijo abandónico y había sido cuidado por su tío Dicky, que es Louis Mountbatten, un marino destacadísimo de la marina inglesa, un tipo brillante, inteligentísimo, divertido, hermoso, bisexual, fiestero, bueno, todos los atributos de ese tipo de personajes tan encantadores. Dicky reaparece en la vida de la familia cuando Carlos empieza a ser grande y empieza a tener estos choques con este padre que no lo entendía. Y Dicky adopta el rol de padre, ¿no? El tío abuelo Dicky se convierte en el padre de Carlos, el que lo guía, el que lo protege y tiene algunos celos con Felipe por ese tema, ¿no? Porque Dicky cuando se muere en un atentado del AIRA, del grupo de revolucionario irlandés, elige a Carlos para el discurso de su funeral, ¿no? Él deja instrucciones y dice que quiere que Carlos... Entonces, Felipe incluso es como que está celoso, ¿no? Porque es reemplazado en los afectos de Dicky por su propio hijo Carlos, ¿no? Bien. Felipe rechaza a Carlos, Carlos se refugia en Dicky, entonces básicamente Carlos lo crían su abuela y su tío abuelo, ¿no? Con las limitaciones que se implica, porque es gente grande, porque no son sus verdaderos padres. También él siempre resiente mucho el hecho de que sus padres lo han rechazado y lo han considerado débil y poco apto, ¿no? Su mamá era la hija perfecta, su papá era el campeón de la clase y no podían creer que Carlos tenía tan poca ambición de ganar en todo, ¿no? Nunca lo entienden. Así que bueno, por suerte, digamos, sí se puede refugiar en Dicky y en la abuela. Pero ¿qué pasa? Dicky se muere cuando él tenía 38, 37 años, dejándole una carta muy amarga de que tenía que sentar cabeza, y es ahí él cuando se casa con Diana, ¿no? Porque un poco que Dicky, cuando se muere, le deja una carta apurándolo a que siente cabeza y que produzca un heredero. Y eso a él lo impresiona mucho y bueno, ahí se termina casando con Diana un poco a las trompadas, ¿no? Él no estaba enamorado de Diana para nada, pero está un poco obligado por la memoria de Dicky. Bien. Carlos, bueno, primeros años, la madre asciende al trono cuando él tiene 3 años y ahí empieza directamente la tragedia de su vida, ¿no? Esta madre ausente que trabajaba, este padre con el cual no empatizaba, la madre vivía de funciones, vivía trabajando, vivía entregada al Estado. El padre sí se ocupaba, pero tenía mucho más empatía con Ana y, bueno, había bastantes roces en cuanto a la crianza, ¿no? Isabel delegaba mucho en la reina madre todo, la crianza de los chicos, y la reina madre los quería mucho a los nietos y tenía como una visión de que había que ser un poco más indulgente con los hijos y no tan duro. Isabel y Felipe querían hacer de Carlos un campeón, el mejor de la clase, cosa que claramente no iba a ser, no iba a ser nunca un macho alfa, ¿no? Tiene otras virtudes muy buenas Carlos, pero decepciona mucho a los padres desde ese punto de vista, o los padres se equivocan en esperar de él eso, y siempre está esa tensión. Entonces cuando llega la hora del colegio, bueno, decide mandarlo al colegio, ¿no? Toda una novedad, porque hasta entonces los herederos se criaban encerrados en el palacio, aislados del mundo, eran bastante tarados en ese sentido, no tenían calle, y estos padres jóvenes deciden mandarlo a un colegio, ¿no? La primera elección de Isabel, de Dicky y de toda la gente con un poco de corazón en la familia es mandarlo a Eton, el colegio tradicional de la clase alta inglesa, junto con Chim, que está al frente del castillo de Windsor, ¿no? Era practiquísimo, porque era internado, pero podía ir a visitar a los padres. Pero Felipe, que estaba harto como de que se le meta todo el mundo porque era el marido de la reina en su casa, dice, no, acá voy a mandar yo porque es mi hijo y en esto no se van a meter. Me dirigen la vida, me dirigen el apellido, me dicen qué hacer, cuántos hijos tener y mi mujer manda. Pero la educación de mi hijo la dirijo yo. Y uso un poco a Carlos como, digamos, como un mojón, como si fuera de baliza para ponerle un stop a la familia. La macana es que no considera los sentimientos del chico, que no quería saber nada con el modelo educativo de Felipe. Felipe se había educado en un internado escocés, donde se bañaban con agua helada, al frente de los fiordos, del Firth of Forth, vientos helados, vientos tremendos, como si fuera la Patagonia Argentina, como si fuera Santa Cruz, un régimen espartano donde lo más importante era el deporte. Una cosa que a Felipe le encantaba porque era un campeón en todas las disciplinas, pero Carlos no era así. Carlos era un tipo muy sensible y tirando de debilucho.
Hay una gran disputa familiar, todos quieren que vaya a Eton, este lugar típico de la clase alta inglesa. Felipe dice, no, tiene que hacerse hombre, porque todos los de la clase alta inglesa son unos debiluchos de miércoles. Tiene que ir a Gordon Town, en Escocia, donde me educó yo y donde lo van a sacar machito, ¿no? Ese es más o menos el pensamiento de este hombre en los años 50 y pico. Y lo mandan a Gordon Town, donde Carlos dice tiene una de las experiencias más infelices de su vida, porque no era bueno en los deportes, no era bueno académicamente, era un tipo muy sensible, sufría, le hacía frío, extrañaba a su abuela, extrañaba a su mamá, extrañaba su casa, era muy sobreprotegido y de golpe pasa a este lugar donde era como si fuera un gallinero gigante. Fracasa mucho en lo deportivo, no logra los estándares del padre, o sea, el padre pretendía que él se saque los mismos premios que él, nunca le pasa. Interactúa muchos años en Gordonstown con otro chico aristocrático privilegiado de la época que se llama Luca Prodan, el líder de sumo. Luca Prodan cuenta un montón de cosas de Gordonstown con Carlos, pero Luca Prodan tiene un paso mucho más feliz por Gordonstown, era unos años más chico que Carlos, porque Luca Prodan era canchero, era mundano y tenía fibra, ¿no? Entonces él incluso dice, no, estaba Carlos, ¿viste? Pero era un poco que todo el mundo le hacía bullying. Al príncipe Carlos todo el mundo le hacía bullying. Luca Prodan no le hacía bullying a nadie, ¿no? Y además era como macho alfa, digamos. Digamos que Luca Prodan hubiera sido un hijo más apto para el príncipe Felipe que Carlos de Inglaterra, sin dudas, ¿no? Por las propias cuentos de Luca Prodan, si los pueden googlear, había una exposición al respecto incluso en la Biblioteca Nacional. Hay libretas guardadas de Luca, todo de la época de Gordonstown, y bueno, lo que él dice era muy duro, digamos, era un lugar donde había que sobrevivir. Carlos, o sea, la pasaba horrible, incluso hay una anécdota como de Luca Prodan, alguna vez le hizo una trastada a Carlos. Yo dificulto porque Luca Prodan, me encanta, digo, pero yo podría decir que le he hecho bullying al príncipe Guillermo, que he ido al mismo colegio que él. El príncipe Guillermo nunca se va a enterar, nunca lo va a leer, todos ustedes me creerían, digamos. Es fácil decir si has estado en el mismo colegio que Carlos, yo le he hecho bullying a Carlos, porque todo el mundo sabe que a Carlos le hacía bullying todo el mundo, pero es un poco incomprobable, ¿no? Yo desconfío un poco de esa versión de que Luca le hacía bullying en el colegio al príncipe Carlos, ¿no? Pero bueno, una anécdota divertida es que el líder de Sumo, una de las bandas de rock más disruptivas de la historia argentina, era compañero de colegio del Principito. Bien. ¿Qué pasa cerca de la mayoría de edad de Carlos, ¿no? Lo tienen que nombrar príncipe de Gales porque es el heredero varón al trono de Inglaterra, ¿no? El tipo que estaba todo el mundo lustrando, todo el día pasando el plumero para que sea el heredero perfecto. Todo el mundo tenía un montón de expectativas por este pobre tipo, la verdad que una desgracia. Lo mandan a Cambridge, ¿no? Un tiempo. Hay que decir, en Cambridge no saca buenas notas, incluso entra a Cambridge con los A-levels, que son los exámenes de ingreso a la Universidad de Inglaterra, con malas notas, digamos. Hoy tenés que sacarte, más o menos para entrar a Cambridge, tenés que sacarte 10 o 9 más o menos en A-levels. Carlos se sacó 7 o 6 y entró, o sea, se supone que le han hecho gancho. Y hay una anécdota famosísima que cuenta todo el mundo de Inglaterra, que su guardaespaldas tomaba las mismas lectures que él, las mismas clases, y cuando hizo los A-levels, el guardaespaldas de Carlos sacó 10 y Carlos se sacó 5 o 6, ¿no? O sea, una cosa así. El guardaespaldas era más inteligente que él académicamente hablando. Igual lo dejan ir a Cambridge, es el heredero del trono. Los herederos del trono siempre la hacen pésimo en Cambridge y en Oxford, se sacan notas horribles, se la pasan de joda y nunca producen nada, es una tradición, se la perdonan y lo dejan estar, ¿no? Pero sí se le hace gancho, lo cual imagínense que no le da mucha reputación en un lugar donde la gente se la pasa compitiendo, ¿no? Bueno, él deja Cambridge en un momento de su vida, en el 69, que ya tiene 21 años, sí, 21, y decide mandarlo a la Universidad de Gales, se llama Aberystwyth University, ¿no? En Cardiff, ¿no? Y ahí le toca, porque quieren que Carlos, se le ocurre a la reina que Carlos tiene que aprender de la cultura galesa y de los galeses y de los problemas del independentismo galés y el lenguaje galés, que es muy complicado, para ser un verdadero príncipe de Gales. Entonces la madre le pone una patada y lo manda a una universidad galesa, donde para empezar tienen que entender el idioma porque no entendía, ¿no? Y lo mandan con los académicos de esa universidad, que casualmente eran justo las cabezas del Partido Nacionalista Galés, que es el Plain Cymru. Bueno, las cabezas de ese partido y luego tipos que después han desempeñado cargos en el gobierno de Gales, eran los profesores de Carlos, ¿no? Y les enchufan al heredero, todo el mundo como bastante molesto en Gales con eso, incluso le hacían bullying, le hacían protestas, pero él se va a vivir un tiempo ahí para aprender el idioma, y aunque todos les cae como la miércoles esto que mandan al príncipe de Gales, a los galeses no les gusta mucho el tema de que el príncipe inglés sea su príncipe,
y lo mandan ahí. Y Carlos, la verdad, que se los termina comprando a lo largo del tiempo. Y de hecho, hoy tiene relación con todo, incluso con uno de ellos que es líder nacionalista galés, digamos, pero mantiene la amistad toda la vida. Él se hace respetar. Aunque le hacen todo ese tiempo que él pasa en Gales, le hacen bullying, le hacen protestas, nadie le da bola, no lo invitan a la fiesta, digamos, es un paria total. Pero hoy todos esos que forman parte de esa experiencia de Carlos ahí, esos meses que él cursa en Gales, reconocen que él se la banca, que aprende el idioma y que hace un buen papel, ¿no? Solamente que a ellos les pareció un horror que el heredero de Inglaterra esté ahí estudiando, ¿no? Les parecía como innecesario, ¿no? Y bueno, él, finalmente, además de pasar esos años ahí y tratar de ganarse el respeto de los galeses, cuando hace el fondo del Príncipe de Gales en el 76, saca un pedazo de ese fondo específicamente para ayudar a jóvenes desfavorecidos de Gales, ¿no? Y lo ayuda a 3.000 jóvenes por año. En ese sentido, Carlos es bastante piola, bastante empático, aunque tiene muy mala prensa en general, porque es un tipo áspero, antipático y malo en las relaciones públicas, ¿no? Pero él sí tiene este tipo de ideas bastante piolas, como por ejemplo, siempre se ha preocupado mucho por los jóvenes desfavorecidos y en particular se ha preocupado por Gales, ¿no? Y ahora me van a decir otra cosa, un detalle importante. ¿Por qué príncipe de Gales, el heredero de Inglaterra? Bueno, los ingleses son tradicionales, son conservadores y las tradiciones no se cambian nunca en Inglaterra, bajo ningún punto. Esperen que voy a ver si conecto. Bueno, todavía tengo batería. Bien, príncipe de Gales. En realidad, en 1300, el rey de Inglaterra, Eduardo I, o sea, el primer Eduardo, imagínense cuándo, 1301, conquista Gales y ejecuta, al mejor estilo inglés, porque los ingleses son así, ejecuta al rey David III, que era el rey de Gales, ¿no? El nativo, ¿no? Todavía había algunas divisiones en Gran Bretaña en ese momento. Eduardo I llega, se agarra a Gales y mata a la dinastía de David. Entonces dice, bueno, ahora el príncipe de Gales, el heredero de Gales, va a ser mi hijo mayor, ¿no? Eduardo II, príncipe de Gales, ¿no? Decreta que el hijo mayor heredero de la corona de Inglaterra va a ser el príncipe de Gales, punto. Los galeses se la tienen que fumar y pum. Desde ese día, o sea, 1300 hasta la fecha, 2023, el primer hijo heredero del rey de Inglaterra, el que va a heredar el trono efectivamente, a ese tipo se le llama el príncipe de Gales, ¿no? Ahora, el príncipe de Gales tiene una insignia que tiene 3 plumas, que están agarradas como de una cintita, y dice un motto, sería como un eslogan, un lema en alemán que se llama Ich dien. Ich dien significa yo sirvo. ¿Por qué tiene un eslogan en alemán? Un eslogan que viene de 1300, el príncipe de Gales, que es el heredero de Inglaterra. Bien, básicamente, otro príncipe ya en 1365, bastante más adelante, Eduardo, el famoso Eduardo Príncipe Negro, un príncipe legendario, se va a pelear con el rey Juan de Luxemburgo, que era el rey de lo que sería hoy Checoslovaquia, en la batalla. Juan de Luxemburgo tenía la insignia Ich dien, ¿no? Yo sirvo, con las 3 plumas. En la batalla de Crecy, el príncipe negro lo mata a Juan de Luxemburgo, se chorea la insignia de las plumas y el eslogan, el lema. Y desde ese día, desde 1364, desde el príncipe negro, que nunca llega a la corona y se muere, el príncipe de Gales usa la insignia esa, las 3 plumas, con la frase en alemán que es robada del rey de Bohemia, ¿no? De ahí viene la insignia, la van a ver hoy. Y si van a Canterbury, a la catedral de casualidad, o están en un mundial de rugby y hay un partido de rugby en Canterbury, pueden ver a la catedral de Canterbury, donde están enterrados muchos de los reyes viejos de Inglaterra. La tumba de Eduardo está grabado, Eduardo el Black Prince, está grabada la insignia y están las 3 plumas que le van a ver al equipo galés en la camiseta de rugby acá, la tienen la misma, el bordado acá y las 3 plumas, y lo van a ver en la bandera de Gales y lo van a ver en todas las insignias del príncipe Guillermo, que es ahora el príncipe de Gales, ¿no? Eso viene de 1346. Bien, Carlos, ¿de dónde desciende? Bueno, el apellido de Carlos ya hemos dicho, por padre es griego y alemán, príncipe griego, digamos, griego y alemán. Por madre es alemán-escocés, perdón, alemán-escocés. El apellido en total sería como algo así como, el verdadero nombre de Carlos sería Carlos Glücksburg, Battenberg, Sajonia, Bowes-Lyon. Ese es el nombre completo, ¿no? Tomando todos los apellidos, ¿no? Por supuesto,
es Carlos Windsor, pero en realidad su verdadero apellido en el registro civil es Carlos Mountbatten. Mountbatten es el apellido falso que ha tomado su papá para hacerse súbdito inglés. Agarró su apellido materno, lo ha vuelto al inglés, Battenberg lo ha convertido en Mountbatten y su nombre verdadero es Mountbatten. Entonces toda la familia de Carlos se llama en realidad Mountbatten Windsor. Ese es el apellido que tienen en realidad. Por supuesto, todo el mundo dice Carlos de Windsor, digamos, porque Windsor es el apellido principal, pero en realidad el verdadero apellido es Carlos Mountbatten Windsor. ¿De dónde desciende Carlos? Bueno, Carlos tiene más pedigrí que todos los perros que se les ocurra de Argentina, todos los perros de pedigrí, porque sale de él. Además del rey de Inglaterra, de los reyes de Escocia, de Enrique VIII, de los Tudor, de toda la saga de los Last Kingdom, todos los reyes anglos y sajones y los normandos y todos los que ven Guillermo el Conquistador, todos esos que ustedes ven en las series épicas, Carlos sale de todos esos, pero también sale de los reyes de Dinamarca, o sea, si ven Vikings también van a ver ahí algún ancestro de Carlos, de los reyes de, bueno, por supuesto los reyes de Escocia, si ven Corazón Valiente con Mel Gibson, del rey que termina ganando la batalla del rey de Inglaterra. Carlos desciende de Robert de Bruce y también del rey de Inglaterra, el que le gana a Robert de Bruce, desciende de los dos. También sale de los reyes de Dinamarca, del zar de Rusia, por supuesto desciende del zar de Rusia, también desciende de montones de príncipes menores de Alemania, de Hesse, de Sajonia, desciende de los clanes escoceses más antiguos, digamos esos que usan la pollerita escocesa, y desciende, y este dato es buenísimo, desciende, digamos no directamente, pero desciende de Vlad el Empalador, que es el personaje que inspira al conde Drácula. ¿Por qué? La bisabuela de Carlos se llama la Reina María. La Reina María era una princesa de una rama menor, de una familia alemana, que se había casado con alguien de menos categoría, entonces eran como unos príncipes de segundo rango. Se había casado con uno que no iba a ser rey de Inglaterra, que después terminó siendo Inglaterra. Bueno, a nadie le había importado mucho que esta María se case con este tipo, ¿no? Un príncipe inglés. María descendía de una rama un poco menor. Esa rama poco menor incluía una descendienta de un hermano de Drácula, ¿no? Claudine Reredí, una princesa húngara que descendía del hermano de Vlad Tepes. El otro hermano de Vlad Tepes se llamaba Vlad también. Bueno, de ese Vlad desciende esta Claudine, de esta Claudine sale la Reina María, y la Reina María es la bisabuela del rey Carlos. Y Carlos quedó tan enganchado con la historia de que él tenía sangre de Drácula que tiene una casa en Transilvania, en Rumania, y va muchísimo de visita a Rumania. En Rumania lo conocen mucho. Adicionalmente, la familia reinante de Rumania, ex familia reinante de Rumania, es pariente de él. Pero la conexión de él, por supuesto, viene de otro lado, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la parte más divertida de todo. A ver la hora que no me esté pasando. Las novias de Carlos, ¿no? Carlos ha tenido más parejas que la China Suárez, digamos, una cosa de locos. Digamos, era como una China Suárez varón, sin éxito, ¿no? O sea, básicamente Carlos era una China Suárez, pero lo dejaban todo el tiempo, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Las novias se hartaban de la prensa y lo pateaban. Le propuso casamiento a 4 mujeres que se sepa, antes de Diana, y a Diana como que ya se le propuso porque ya estaba harto de que los rechacen, porque los rechazaba todo el mundo. O sea, era bastante asqueroso, les obligaba a las novias que le digan sir y que le hagan reverencia, o sea, era en eso bastante asqueroso, pero después todas lo pateaban, ¿no? Primera novia, una chilena, la hija del embajador de Chile en Londres, Lucía Santa Cruz. Salen un montón, digamos, es como el primer amor de Carlos, pero cuando él tenía 18 años, pero ella al final le termina acercando al gran amor de la vida de Carlos, que es Camila, ¿no? La actual mujer, ¿no? Ella le dice un día, mira, tengo a la mujer perfecta, salían, pero dice, creo que conocí una chica que es perfecta para vos, y ella termina presentando a Camila, que es el gran amor de su vida, ¿no? La número 2 sí es Camila. Camila es hija de un oficial de la Armada Británica, de mediano rango, pero el detalle curioso de Camila, además que se termina casando con Carlos porque el amor con Camila es incombustible y sobrevive todo, es que Camila es bisnieta del amante de Eduardo VII, ¿no? La abuela de Camila, Alice, era amante de Eduardo VII, que es el bisabuelo de Carlos, ¿no? La amante más duradera de Eduardo VII, a la que le sostiene la mano cuando se muere, es la abuela de Camila, ¿no? Y la anécdota dice que ella le dice cuando lo conoce, sabías que mi abuela y tu bisabuelo eran amantes, ¿no? Y él no podía creer el caradurismo de ella. Bueno, los presenta Lucía Santa Cruz, la novia anterior, ¿no? Bueno, Camila, una chica de la clase media alta educada, sin rango, sin título, pero sí descendiente de familias nobles inglesas, ¿no?
Después viene la hija del duque de Wellington, o sea, descendiente del famoso duque de Wellington, que es dueño de todo Londres y que es un héroe que se pelea con Napoleón. Jane, se llama Jane Wesley, y ella sale con él bastante tiempo, les parecía a todos que era la mujer perfecta, pero también, ¿no? Ella no soporta que los periodistas lo perseguían. En Inglaterra la prensa sensacionalista es 25 veces peor que la Argentina, son perversos los periodistas, escriben cosas horribles de las personas, de los famosos, sobre su peso, sobre sus romances, usan títulos muy ofensivos. Toda la prensa amarilla que está en Fleet Street en Londres son terribles, digamos, acá en Argentina nos parecerían, digamos, que son para condenarlos. Hacen mucha burla de los famosos, se burlan muchísimo de sus romances, de sus defectos físicos, de su peso, y gastan mucho, o sea, realmente es la prensa más perversa y más antiética del mundo, ¿no? Bueno, con eso lidiaba Carlos, y además con el fantasma de que él no estaba a la altura, él siempre ha tenido que pelear con ese fantasma, ¿no? Entonces Jane Wesley se harta y lo patea. Después viene Sarah Spencer, la hermana mayor de Diana, ¿no? Sale un tiempo, pero ella también era hija de un conde, ¿no? O sea, estamos hablando de todas chicas hijas de tipos con mucha plata y con títulos, ¿no? Y ella como que tal vez se siente un poco como que, ay, a todo el mundo le parecía que se había sacado la lotería, y ella dice en un momento, la verdad yo quiero estar con un hombre que ame, no me importa si es un carnicero o el rey de Inglaterra, ¿no? Y también se termina separando y se casa con un tipo normal, sin título, y alguien le dice, pero ¿no te parece un horror que se casa con tu hermana Carlos? Y ella dice, no, al contrario, yo estoy orgullosa porque se conocen gracias a mí, yo soy la que los presentó. En ninguna historia ella, y ella después hace una vida súper privada y nunca más se la ve. Bueno, la quinta novia que se le conoce es Sabrina Guinness, la heredera de la casa de cerveza, por supuesto, la que mejor nos cae a todos, pero, y estaban súper enamorados, pero la reina dice, me parece que esta chica es muy inmersa para vos, típico de madre aristócrata inglesa, y Carlos, que no tenía un dominado, la termina echando, ¿no? La termina votando. Un romance muy serio en su vida. Sabrina Guinness sigue dando vueltas, muy mona, muy divertida, pero bueno, no pasa el filtro de la bruja. La sexta novia es la nieta de Lord Mountbatten, del tío Dicky, el que la cría. Él le propone casamiento a Amanda, pero ella lo rechaza 2 veces, ¿no? También diciendo, no, la verdad que la prensa es insoportable, no la banco, no me banco que me estén encima, que me estén mirando. Era una chica monísima, bárbara, pero bueno, no, ella no aguanta el nivel de escrutinio que tenía él. Después viene la séptima, Ana Wallace, que era la hija de un riquísimo escocés llamado Hamish Wallace, también muy divertida, muy linda, muy rica, o sea, totalmente adaptable al mundo de él. Ella lo rechaza 2 veces, ¿no? Estas últimas 3, Amanda y Ana, y después viene Diana, todas en el mismo año. O sea, como que él ya estaba desesperado por casarse. Cuando se muere Dicky, le deja la carta diciendo que por favor que se case, que se deje de tontear por ahí. Él le agarra como el apuro, ¿no? Bueno, aparece Diana, que era la hermana menor de Sara, que él ya la conocía de chiquita, que le había parecido mona, graciosa, así medio muy ocurrente. Y ella se le acerca con el tema de la muerte del tío, y le hace un pésame muy tierno, qué sé yo, y como que conectan ahí. Y él ve como que ella era apta, era fit para el cargo, tenía todo, además no tenía mucho pasado. Una de las objeciones que le habían hecho a Camila siempre sus padres era que Camila tenía demasiada historia con muchos hombres. Diana era virgen, no la conocía a nadie, bueno, tenía 18 años, o sea, era impoluta, ¿no? Y todo el mundo empieza a presionar para que se case con Diana, y él termina casándose por la presión popular, y bueno, todos sabemos cómo termina, ¿no? Obviamente él vuelve con Camila, tiene romance, a los 5 años de casado empieza de nuevo con Camila, on and off, va y vuelve, y bueno, ya cuando se separan ya directamente tiene un romance abiertamente con Camila, pero muy discretamente, porque cuando se muere Diana empieza una ola de odio popular a Camila tan grande que Camila se tiene que ir a vivir a España un tiempo a la casa del duque de Wellington justamente, y se tiene que esconder, ¿no? Tiene que contratar a muchas agencias de PR para que les revierta la imagen y hacer un montón de campañas. Parte de eso lo van a ver en el documental de Harry y Meghan. Camila, la agencia de prensa de Camila empieza a desparramar rumores feos de William y de Harry para tapar lo malo de Camila, ¿no? Ella empieza a tirarle como basura a los hijastros para que ella no parezca tan mala, ¿no? Una estrategia muy común en el mundo de la prensa, espantosa, por cierto. Pero bueno, eso lo pueden ver en el documental de Harry. Y bueno, finalmente Camila pasa mucho tiempo escondida hasta que tras un plazo prudencial de 3-4 años se empiezan a mostrar públicamente, y en el 2005 la reina los obliga a casarse, ¿no?
no solamente los obliga a casarse, sino que hace que en la ceremonia de casamiento a la que ella no va, ni el marido ni ella, terminantemente prohibido ir, lo obliga a Carlos a dar un discurso pidiéndole perdón al marido de Camila por haber sido motivo de una infidelidad matrimonial, ¿no? La reina de Inglaterra es la jefa de la iglesia anglicana desde Enrique VIII. Entonces ella considera que Carlos tiene que dar el ejemplo porque va a ser el jefe de la iglesia anglicana y tiene que pedirle perdón a la persona al que le ha causado mucha infelicidad, que es el marido de Camila, ¿no? El marido de Camila va a la ceremonia de casamiento y se tiene que tragar, por supuesto, todo este show espantoso, pero se cumple un poco con los requisitos, ¿no? Bien, otro dato del rey Carlos, interesante. Carlos es ecologista de la primera hora como su papá. Toda la vida se ha metido a averiguar de producción orgánica. Todo lo que está de moda ahora, todo lo que comemos, la matcha, el tofu, todo eso Carlos lo come desde que es chico. Y todo el mundo lo ha tratado siempre como loco por eso, pero él siempre ha estado bastante preocupado, ¿no? Entonces él ha hecho en sus terrenos de su casa personal, que se llama Highgrove, ha hecho una producción orgánica que le empezó de a poquito y hace conservas, mermeladas y también hace galletitas que no las hace ahí exactamente, las produce en otro lado. Las galletitas son Dachi Originals, es la marca, las venden, las pueden conseguir en el supermercado. Hay un supermercado típico de Inglaterra que ya me va a salir el nombre, como si les dijera el Carrefour de Inglaterra. Ahí lo pueden conseguir las galletitas, son tirando a caras porque son orgánicas totalmente, pero tan buenas. Y después está la mermelada de Highgrove, que la pueden conseguir también en supermercados o en Fortnum & Mason, no es cara, todo orgánica, espectacular, de frambuesa, de esas cosas. Están muy bien las mermeladas, unos frasquitos muy simpáticos. También producen jabones y cosas así para cosméticas y adornos con la marca Highgrove y las venden. Uno puede ir a visitar la residencia particular de Carlos, que es Highgrove, donde le ha hecho esta granja ecológica y jardines ecológicos respetando un montón de cuestiones de la armonía entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Él es un total pionero de lo que hoy diríamos que es, digamos, el hipismo de Palermo y de la ecología, de comer cosas orgánicas, de tratar de no producir residuos. Él ha hecho una granja en su casa, después ha pasado la traducción a otra casa por un tema de que el alquiler se ha hecho muy caro. Tiene una granja biológicamente sustentable. Todos los residuos, por ejemplo, va a fertilización. Él ha estudiado, digamos, que el esquema de producción sea residuos cero. Tiene 15 acres, digamos, de jardines y de frutas y de verduras. Tiene control biológico, o sea, prácticamente no usa insecticida. Tiene la electricidad de ingeniería renovable. Bueno, todas las cosas que se pueden hacer, digamos, de manera ecológica y sin rastro, él las aplica, ¿no? Desde hace mucho tiempo en eso, la verdad que siempre ha sido pionero y siempre ha sido un propagandista. Lo han tratado bastante como si fuera un loco por eso, pero bueno, es un adelantado en ese sentido, ¿no? Tiene también como espacios de agua y fuentes naturales para que los pajaritos se alimenten y qué sé yo. Ustedes por ahí dirán acá en Argentina que es no... Acá en Argentina estamos acostumbrados a que la tierra, digamos, es barata, entre comillas, y hay millones de hectáreas y hay lugares para vacas, todo. Piensen en Inglaterra como un lugar donde hay mucha producción en granjas encerradas, todo como muy industrial. Entonces, para el punto de vista de un inglés, lo de Carlos es como muy revolucionario, muy extraño, digamos, porque alquilar donde él produce esas 15 acres es muy caro, muchísimo más caro que en Argentina. La producción es carísima, las condiciones son peores, digamos, y él contra todo, él intenta mantener una visión ecológica, ¿no? Por eso los productos, por supuesto, son muy caros, pero digo, por ahí a nosotros nos parece un poco ridículo porque acá es bastante la producción natural, pero en Inglaterra es muy innovador porque en Inglaterra no se produce como acá en Argentina, digamos, las vacas no andan por el pasto, ni en las praderas, o sea, la producción allá, la concepción de la agricultura y la ganadería es muchísimo más industrial, ¿no? Entonces, Carlos es muchísimo más innovador puesto en comparación con el granjero inglés típico. Así que bueno, eso es básicamente la historia de Carlos. Él va a ser coronador en mayo, ya están las invitaciones. Ya ha dicho que la ceremonia va a ser mucho más austera. No va a haber probablemente las vestimentas de que se usaban siempre las coronaciones, que eran unas capas de terciopelo rojo con bordes de armiño. Él es ecologista, él no quiere pieles. Es austero, se le ha sugerido a los invitados a la coronación que vayan de traje como si fuera una ceremonia civil común. Probablemente él use algo bastante sencillo,
no estamos en una buena época de la economía, sobre todo desde la guerra de Ucrania, los costos energéticos en Inglaterra se han disparado, la gente está como enojada. Yo no creo que la coronación de Carlos sea como de la reina Isabel, que ha sido un despliegue de lujo espectacular. Me imagino, si es pícaro, algo más chico, más a tono con los tiempos, y probablemente debe tener millones de detalles considerando la ecología, los costos energéticos, y que sea todo renovable y residuo cero, ¿no? Combina con la persona de él y combina con el tiempo. También me imagino que va a haber un recorte en la cantidad de empleados y todo lo que es la parafernalia alrededor. La reina era muy vieja, tenía cosas muy a la antigua. Yo creo que Carlos va a meter una renovada masiva y probablemente automatice muchos procesos, digamos. No digo ChatGPT, pero sí va a haber bastante automatización en todo. Y toda esa cuestión que tiene la reina de la vestuarista y bla, 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 me parece que va a tender a desaparecer, ¿no? Ya no tiene sentido en el mundo de hoy. Pero bueno, habrá que ver. Yo calculo que la coronación va a ser austera, no va a ser tan vistosa como la madre. La madre la pueden encontrar en YouTube, es uno de los programas de tele más vistos de la historia del mundo. Esto fue en 1953, era una novedad la transmisión, se transmitió en directo, en directo no, se transmitió por la BBC, lo vieron creo que 600 millones de personas. Bueno, pero una cosa de locas y muy respetando la tradición antigua, no me parece que vaya a ser así ahora. Sí se espera una afluencia de millones de personas a Londres, como en el entierro de la reina. Al entierro de la reina, al velatorio han ido 6 millones. Probablemente acá haya el doble, aparte es la época de verano, es más lindo. Sí, esperemos aviones, digamos, el típico desfile de aviones, la típica concentración de personas de Mall, que es la avenida principal que da Buckingham, y esas cosas. Pero no me imagino una cosa de mucho lujo, de mucha joya, de mucho armiño, de mucho terciopelo, porque no combina con la época, ¿no? Y Carlos mismo es bastante austero en general, así que sí tiene sus manías, es un poquito mimado en algunas cuestiones, pero no es un tipo dado a los grandes lujos, ¿no? Por lo menos si lo ha hecho, lo ha escondido muy bien porque no se ha visto nunca, ¿no? Bueno, así que básicamente esa es la historia. Habrá que ver qué rol cumplen William y Kate y sobre todo Harry y Meghan en la coronación. La coronación va a estar solamente George, los demás nietos no, y van a estar también los nietos de Camila, ¿no? Básicamente han puesto una regla, algo así como nietos de más de 10 años. Entonces, creo que ha sido una forma elegante para excluir a los hijos de Harry y Meghan, que era muy problemática la situación, poner esa edad. Discriminan a la chiquita y al chiquito más chiquito de William, pero salvan diplomáticamente la cuestión con los hijos de Meghan y Harry, porque hay un tema ahí diplomático bastante complicado, porque no son de la línea de sucesión, pero los tenían que proteger de un posible atentado. En fin, es bastante problemática la situación. Tienen las mejores relaciones públicas del mundo, contratan a las mejores agencias, lo van a resolver, pero bueno, han resuelto bastante pícaramente el tema del cortejo, han hecho un cortejo chico y han metido solamente al nieto mayor en esta cuestión. Así que bueno, la semana que viene seguimos, vamos a tomar otro personaje de la familia, voy a seguir tirando detalles de la coronación, que seguramente va a ser muy divertida, la vamos a ver. Y bueno, hay una persona que conozco, no voy a decir quién es porque no le preguntó si se podía, pero conozco a alguien que probablemente vaya a cubrir la coronación, así que cuando me dé permiso para contar, les cuento para que lo sigan en sus redes y qué sé yo, porque va a hacer todos estos videos como estoy haciendo yo, pero desde allá con la data fresca, directa del lugar. Además, como periodista es una persona espectacular, así que seguramente va a ser la mejor cobertura de coronación de la historia por redes sociales. Así que bueno, si esa persona me da permiso, la semana que viene les cuento quién es, así la empiezan a seguir y se enteran todo de la coronación en vivo y en directo por una persona que tiene clarísimo Instagram, TikTok y todas las herramientas, con lo cual me parece que va a ser la mejor cobertura posible de la coronación, mucho mejor que la de los canales grandes. Así que bueno, la semana que viene les cuento y muchas gracias por quedarse hasta tan tarde escuchando. Muy buen jueves y si tienen preguntas, dudas o quieren más detalles de algo, pongan en los comentarios y la semana que viene